Buen día para cada uno de ustedes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a compartir otra clase más del curso de Lengua y Literatura. Ya estamos trabajando la unidad número 3. Les agradece ahora por la atención brindada. El día de hoy vamos a ver cuáles son los tipos de textos. Sabemos, ¿verdad? Primeramente viene la pregunta a nuestra mente. ¿Qué es un texto? Creo que todos tenemos la idea de lo que es un texto. Y en sí un texto es un conjunto de palabras unidas, ¿verdad? Que tienen conexión lógica, que forman proposiciones y párrafos, que a su vez, ¿verdad? Forman capítulos o libros enteros. O sea, que va desde un pequeño enunciado hasta la creación de un libro, como nos dice aquí. Eso es un texto, pero contiene conectores lógicos. ¿Qué significa esto? Que para poderse redactar tiene que tener una secuencia y tiene que ser entendible para las personas que lo van a leer en algún momento. Tenemos varios tipos de textos, como cuáles dirían ustedes: el descriptivo, el narrativo y el literario. Esos son los tres tipos de textos que vamos a ver a continuación. Tenemos lo que es el texto descriptivo, es la representación verbal real de un objeto, persona o animal. Este texto pretende que el lector obtenga una imagen de la realidad que estamos transmitiendo en palabras. O sea que prácticamente, como dice aquí, todo, ¿verdad? Que lo quieren ver en los hechos, ¿verdad? Entonces, que la persona a través de este texto pueda obtener una imagen exacta de la realidad que está pasando a través de las palabras que se están describiendo en el texto. Eso es lo que es la descripción. Tenemos también el tipo de texto narrativo, que contiene varios elementos y que cuenta diferentes situaciones. Vamos a ver primeramente qué es lo que cuenta un texto narrativo. Cuenta una sucesión de hechos que reciben el nombre de argumentos, que tienen tres partes, ¿verdad? Texto narrativo siempre va a tener un inicio, un nudo y un desenlace. Podemos ver aquí tal vez en alguna historia, sería un texto narrativo porque nos cuenta lo que sucedió en la historia, ¿verdad? Entonces se divide en tres partes, como dice aquí: el inicio, el nudo y el desenlace. Los textos narrativos tienen varios elementos. Dentro de ellos podemos encontrar un narrador, la persona que nos cuenta un cuento, por ejemplo, los personajes, el espacio y el tiempo. Esto, ¿verdad? Es muy importante. ¿Por qué? Porque para que haya una buena narración tienen que haber diferentes componentes o elementos que intervengan. Por ejemplo, el espacio físico, ¿verdad? En una narración oral es muy importante para llamar la atención de los que observan. Los personajes y la creatividad que tienen los personajes en su vestuario, en el habla, y el tiempo, ¿verdad? Sabemos que una narración tiene que ser precisa porque si el autor pasa mucho tiempo narrando, se va a crear un ambiente, ¿verdad? Un poco de desesperación en el público. Se clasifican en protagonistas, hablamos de los personajes, ¿verdad? Hablamos de personajes protagonistas, personajes antagonistas y personajes secundarios, que son los que ocupan un papel menos importante en la narración. Y tenemos lo que es un texto literario. Ese texto literario tiene una intención de expresar ideas y emociones y representar situaciones o narrar historias desde un punto de vista subjetivo. Entonces, a través de este texto podemos
nosotros expresar nuestras ideas y emociones, ¿verdad? Es un texto de origen literario. La descripción literaria, como podemos ver, no es ajena a los textos periodísticos, como las crónicas y reportajes. Es muy común utilizarla en el lenguaje oral. Nosotros a diario tenemos recursos expresivos en las descripciones que hacemos, ¿verdad? Como este tipo de expresiones suele mencionarse entre nosotros. Me muero de frío. Es una expresión literaria, pero lleva un sentido, ¿verdad? Que significa que la persona tiene mucho frío. Entonces, estos textos, ¿verdad? Son muy importantes dentro de nuestro contexto y es muy importante aprender cuál es la definición de cada uno de ellos y en qué momento se puede aplicar. Entonces, como ya vimos, ¿verdad? Las tres clases de textos, en los ejemplos claros de cada uno de ellos, podemos decir que comúnmente en nuestra vida cotidiana nosotros de forma oral podemos hacer desarrollo de textos, y verdad, lo que es importante es llevarlo al escrito. ¿Para qué? Para aprender a mejorar lo que es nuestra redacción. Si nos damos cuenta en la descripción literaria, dirán ustedes, solo viene de libros, pero no. Nosotros la utilizamos al hacer uso de nuestras expresiones y emociones comúnmente, de verdad, como todos los días nosotros lo hablamos, ¿verdad? Entonces no nos damos cuenta que en ese momento estamos haciendo uso de lo que son cada uno de los textos, ¿verdad? Simplemente, como les digo yo, lo estamos haciendo de una manera oral, como nos dice aquí, en donde se narran, se cuentan los hechos o se tienen expresiones. Sin embargo, es muy importante aprender a redactarlos de una forma escrita para poder mejorar la redacción y que cada uno de nuestros mensajes se pueda entender al público. Muchas gracias por su participación en la clase del día de hoy.